Bullying. ¿Qué es? El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila para entrar en clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar o salir del centro, en el transporte escolar o en el comedor. También puede ocurrir en el aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros alumnos. Prevalencia. Es difícil estimar la prevalencia del acoso escolar, pero los expertos en la materia coinciden en señalar que se trata de un problema muy frecuente. Se estima que entre un 15 y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento, señala Covadonga Díaz Caneja, es investigadora del Instituto de Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Dice: los datos de prevalencia son muy variables porque dependen mucho de los estudios y de los instrumentos que se utilicen. Hay medidas que se basan en lo que dice el alumno, en lo que dice el resto de compañeros. En todo caso, agrega, la mayor parte de las personas tenemos riesgo de estar expuestas a este problema a lo largo de la vida. Algunos colectivos son más vulnerables y tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar. Son aquellas personas percibidas como diferentes, como los niños con discapacidad, trastorno del espectro autista, obesidad, dificultades de integración social. Causas. Las causas que originan el bullying dependen de cada caso concreto, aunque suelen tener una característica común. El acosador escolar no tiene empatía y por lo tanto es incapaz de ponerse en lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones, los acosadores son personas que también han sido acosadas, precisa Díaz Caneja. Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica desfavorable en casa, poca organización en el hogar o tensiones entre los padres. También influyen factores relacionados con el colegio y los profesionales que allí trabajan. El clima escolar es clave, afirma la experta. La psiquiatra resalta los elementos que más inciden, la convivencia y el hecho de que haya una cultura que no solo prevenga el bullying, sino que promueva otros valores. A largo plazo se ha comprobado que se obtienen mejores resultados al fomentar lo positivo que al prevenir lo negativo. Síntomas. Existen una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alertar a los padres y profesores en caso de que esté sufriendo bullying escolar. Por ejemplo, problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención y descenso del rendimiento escolar, depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc. Dificultades para dormir, pesadillas, insomnio, aislamiento social, apatía o introversión, mantenerse en estado de alerta de manera constante, no querer ir al colegio ni juntarse con otros niños, faltar al colegio de forma recurrente, sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos, conductas de huida y evitación, negación de los hechos e incongruencias, llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas, también miedo a perder el control o a estar solo,
Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, etc. Ideas e intentos de suicidio. Prevención. La prevención del harassment o acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes, hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta, contando con el diálogo como la principal herramienta para atajarlo. Las estrategias tienen que ir enfocadas a, primero, reducir la incidencia, como por ejemplo los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguirlo, deben de identificar los factores de riesgo que los generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres los modelos educativos adecuados, etc. Y segundo, reducir los casos. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesorado del centro. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida del colegio, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Por otro lado, la compañía constante de 2 o 3 personas de la confianza del acosado hasta que desaparezca el sufrimiento puede ser muy beneficiosa para el alumno. Tipos. Según el documento, Pautas para padres y madres ante el acoso escolar de Save the Children, las formas que utiliza el acosador para intimidar a sus víctimas se dividen de la siguiente manera. Acoso físico, que el acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. También puede esconder sus cosas. Acoso verbal consiste en insultar, poner motes, hacer amenazas o provocar a otro niño. Acoso social. Este tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. Acoso sexual son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocamientos no consentidos o que se burlan de la orientación sexual de la víctima. Acoso por internet o ciberbullying es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores, etc. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de texto o correo electrónico desagradables, difundir rumores a través del email o en las redes sociales, o imágenes y vídeos denigrantes, así como crear perfiles falsos que pueden resultar embarazosos. Este tipo de acoso está aumentando en los últimos años y se caracteriza porque a menudo los niños que sufren ciberbullying también son acosados en persona. Además, por las características de Internet, puede suceder 24 horas al día, 7 días a la semana, y afectar al niño cuando está solo. En el ciberbullying, las imágenes y los mensajes pueden publicarse de forma anónima y llegar rápidamente a un gran número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados. Dado la calidad e importancia de este artículo de Mar Sevilla Martínez y María Sánchez Monje, he creído importante publicarlo aquí, aunque no habla de flores de Bach. No obstante, en caso de que se produzcan estas circunstancias, las flores de Bach pueden ayudar, pero será un profesional de las mismas quien determine en cada caso la ponderación de ansiedad, miedo u otras causas. Esto es un artículo de Mar Sevilla Martínez y María Sánchez Monje. Para leer el artículo completo te dejo abajo el enlace. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita.